Bueno. Te acomodo las ventanas, una de las ventanas. Tengo otra ventana. Una pregunta, no sé, el capítulo que puedo encontrar en la clase. Después se los paso, lo de asignación de recursos. Ahora después se los paso. Ahí está otra ventana que no termino de encontrar. Ahí estamos. Bueno. Y se la subo después al Classroom. ¿Eh? Estamos acomodando toda la ventana para poder leer bien el chat y que ustedes puedan trabajar bien. Bárbaro. Bueno, vamos a arrancar entonces. Lo que vamos a trabajar esta noche es profundizar un poquito el tema también que hace a las entrevistas, ¿está? Porque el tema que vamos a trabajar es análisis de documentación, ¿está? ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado, lo último era organización y métodos? Entonces vamos a trabajar con el concepto de entrevistas y también el tema de cómo es parte de la recolección de datos. Porque estamos trabajando con el diagrama. Bueno, el tema es este, chicos. Cuando uno tiene que, dentro de lo que es, en su momento que hablamos formularios, todo lo que es OIM, ahora vamos a enfocarnos en cómo hacer este relevamiento de información, que a veces en OIM te toca. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que es, todo lo que es específicamente entrevistas y cómo encararlas, porque esto sirve también para la PNL, que es la programación neurolingüística. ¿Qué significa esto de la programación neurolingüística? Esto lo pueden analizar también o googlear o buscarlo, pero acá le voy a dar el contenido básico, ¿no? De los elementos que hacen a la PNL, a la programación. ¿Qué significa esto, básicamente? ¿Ustedes han leído la quinta disciplina? ¿Les suena la quinta disciplina? Por lo menos, no sé si lo han leído, pero ¿les suena la quinta disciplina? Cuando uno dice el libro La quinta disciplina, ¿lo recuerdan o les suena? ¿Está? ¿Algunos les suena el libro La quinta disciplina? A ver. Un poco. No, bueno, algunos no. No, ahora lo charlamos entonces. El tema es así, para más ponernos en tema. La quinta disciplina es un libro de Peter Senge. Y lo que plantea dentro de la quinta disciplina son los modelos mentales a la hora de qué? De generar un área de trabajo, de generar un grupo de trabajo, ¿está? Habla del enfoque sistémico, de los modelos mentales, de cómo la gente participa. Entonces, cuando uno habla de modelos mentales, tiene que ver también con qué? Con esto que vamos a analizar. ¿Qué significa? Porque suena fuerte programación neurolingüística. ¿Qué significa? Bien, bien, viene por ahí, Ceci, sí, viene por ahí, viene por ahí. Por eso, no importa, pero si tenían idea, capaz que lo usaron en alguna materia, capaz que lo leyeron, capaz que no, capaz que tienen esa idea, ¿no? Pero viene por ahí, Ceci, como decís vos. Bueno, pero conceptualmente, lo que es la programación neurolingüística apunta a detectar no solo cómo nosotros estamos configurados mentalmente, sino cómo podemos detectar pequeños patrones donde uno genera que una entrevista o hace de forma un cuestionario, ¿no? Y tiene que entrevistar a esa persona en base a ese cuestionario. Es decir, apunta a esto que nosotros mediante la observación, porque eso también es importante, vamos a poder detectar en lo fino, ¿no? O, insisto, a veces no solo en la observación, puede ser en cuestionarios cuando uno hace tipo de preguntas y te ponen respuestas que son muy abarcativas. Entonces eso también tiene que ver con que con el modelo mental, por eso se habla de la programación, como mediante ciertas técnicas uno puede mejorar distintas actitudes que uno tiene o del grupo, ¿no? Dice, bueno, vamos a trabajar, entonces esto se apoya mucho con los psicólogos también. Bueno,
No sé, Lucas, lo que me estás poniendo. No sé, Lucas, pero la sigla, no sé ahí lo que me quieres decir con la sigla. ¿Está? Bueno, voy a avanzar. Bueno. Ahora que lo va a buscar Lucas. Bueno, más que nada es esto. Y plantea, como les decía recién, es cómo generar distintos patrones de pensamiento. ¿Por qué se llama programación? Lo tiene ahí, neurolingüística. Porque se dieron cuenta que había cierto tipo de actividad que nosotros desarrollamos que era similar a distintos procesos que se usan en el área específica de computación. Entonces, ¿qué pasa? En base a eso, porque como en la parte de computación lo que hay que hacer es generar un conjunto de instrucciones para que la computadora lo realice, nada más. Entonces, ¿qué vieron? Que determinado tipo de decisiones a nivel administrativo también se terminan ejecutando como de la misma forma. Lo que pasa es que tal vez funciona de manera inconsciente en nosotros como personas. ¿Está? A eso se refiere puntualmente. ¿Qué significa? Hay casos que se llaman de programación estructurada, que son netamente del área de computación, y sin embargo cuando uno lo lee y cuáles son los elementos que hacen a la programación estructurada, se los podría aplicar tranquilamente al área administrativa. Esos elementos lo ven en sistemas, no es que lo vuelva a repetir ahora, pero tiene que ver con esto. Como, insisto, hay determinados elementos que nos permiten a nosotros abordar entrevistas o levantar información para que, insisto, nosotros estamos en procedimientos administrativos. La idea cuál es poder interpretar y conocer los procesos que se generan en la organización. O a veces también que, como les comenté el otro día, en organización y métodos, como uno formular que esos objetivos. ¿Está? ¿Me siguen? Aquí apunta hoy la clase, apunta esto. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta? ¿Me siguen hasta acá? Bien. ¿Me siguen o se me perdieron ya? Bien, voy a avanzar. Bien. Fíjense, tres elementos básicos, ¿no? Básicos que dicen esto de qué es la programación neurolingüística, ¿no? Bueno, nosotros a nivel especie, el lenguaje y la conducta. Y voy a hacer una salvedad respecto al lenguaje, porque nosotros, consciente o inconscientemente, el lenguaje genera un modelo mental. Usted mira, no, profe, ¿cómo que el lenguaje genera un modelo mental? Miren, uno no se da cuenta, pero nosotros en el castellano tenemos una forma de generar todas las frases, ¿no? En otros idiomas tienen otro formato. Yo hace poco, es decir, hace unos años nada más, me enteré que determinados lenguajes, en especial los eslavos, es decir, los rusos, por ejemplo, el esloveno, el serbio, ¿no? El croata, tienen una forma de, de su lenguaje que no tienen artículos. Hay palabras que de acuerdo a la terminación determinan el masculino o el femenino. Hay Cuando yo me dije, pero ¿cómo no tenés? No, dicen en esas, no, es una doble palabra. Es decir, en la palabra, cuando tocan la terminación, está determinado que es el o la, los o las. Hoy le digo, es un caos, le digo, porque, no sé si soy claro. Yo tengo un conocido, que en su momento vino, un ex alumno de hace rato, muchacho ya es grande, que él vino de los Estados Unidos a los 10 años, y él siempre dice que lo que más le costó en el castellano, lo que por lejos le, 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 le costó en el castellano, son los artículos. El, la, los, las. Porque el inglés, ¿qué artículo tiene? Tal cual como pone Julieta. En esas tres letras te metieron a quién.
a todo el mundo. Entonces, con esa palabra, con esa frasecita, no frase, con esa palabrita, es el artículo, te encierra qué. Y nosotros tenemos una variedad. ¿Se entiende a lo que apunta? Por eso le digo que el lenguaje genera también un modelo mental. A lo que hoy es esto. Hace más o menos, sí, ya fue en el 2000, así que hasta el 2005 yo trabajé en un instituto en Capital. A ver, lo que puse de PDA, bueno, no hay problema. Tiene y no tiene que ver. Está pegado al tema que me puso Lucas con respecto al PDA. Y esto es PNL. Hay que ver, yo lo conozco como PNL, pero hay que ver cuánto abarca lo que se llama el PDA. ¿Está? Porque es análisis, él me puso lo que es el PDA. Pero bueno, eso lo voy a chusmear aparte. Bueno, volviendo al tema. Hace 15 años atrás, en mi caso particular, trabajé como profesor en un instituto en Capital, que era para chicos que estudian analistas de sistemas, y tenía dentro de ese grupo de alumnos una comunidad de sordos profundos. ¿Vieron cuando hoy nosotros podemos ver cualquier evento que a veces tenemos una persona que está constantemente con lenguas de señas? Bueno, ¿qué sucede? El que es sordo profundo no conoce el lenguaje como nosotros, excepto que haya leído muchísimo. ¿Por qué? Ellos en la construcción del lenguaje, la negativa la colocan donde, al final de la frase. Ese es el modelo mental que tienen ellos. Por ejemplo, te dicen, a la facultad no. O ir a la facultad, no. Es decir, te colocan la negación donde, al final de la frase. En lugar de decir, no voy a ir a la facultad, te dicen, a la facultad, no. ¿Se entiende? Y es un modelo para poder ¿qué? Expresarse, porque ellos se manejan por señas. Cambia totalmente. ¿Me explico? Dentro del modelo mental de Sage, yo trabajé muy bien con los chicos, me llevé muy bien, es decir, hubo muy buen trato, tanto de ellos para conmigo, yo con ellos, realmente bien. Y me decía la gente, los especialistas, que para el sordo profundo es muy difícil la poesía. ¿Por qué? Porque en la poesía es totalmente abstracto, muchas cosas, y pueden escuchar, ¿no? Pueden decir el canto de la montaña. Y le va a decir el sordo, ¿qué canto de la montaña se no puede cantar? Porque él no lo puede escuchar. ¿Se entiende lo que quiero apuntar? Es decir, fíjense cómo el lenguaje también es un operador sobre nosotros, personas, de qué modelo mental se nos genera. ¿Soy claro en esto? ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen hasta acá, chicos? Bueno, voy a avanzar en esto. Capaz que a algunos nadie nunca se le ocurrió esto, pero sí. Sí, sí. Así como hoy nosotros tenemos un distanciamiento social por la enfermedad, hay países que desde hace años tienen distanciamiento social. No son como nosotros. Yo, insisto, hace muchos años, pero muchos años atrás, hace 20 años atrás, trabajé en una empresa americana, que una vuelta vinieron un par de chicos a dar unos cursos. El muchacho ya había estado acá, la chica la primera vez que estaba en Argentina, americana, y claro, cuando fue a terminar el curso, bueno, salimos, pero algunos de los participantes varones lo saludaron al muchacho, el muchacho ya era la tercera o cuarta vez que venía a Argentina, y bueno, ¿cómo lo saludaron? El muchacho lo saludaron, hola, chao, chao, le dieron un beso en la mejilla, chao, chao. Cuando fueron a saludar a la chica, no se lo imaginan, la chica le plantó la mano en el pecho, dijo, no. ¿Por qué? Porque después el muchacho en inglés, la americana, le dijo, no, mira, ellos acá te van a saludar así, algunos te saludan con la mano, otros te pueden saludar en la mejilla, pero es una cuestión solamente social y de respeto, no es que ellos buscan otro tipo de relación. Y es un modelo mental y social, ¿me explico? No sé si soy claro. Sí, 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 hace 20 años de por lo menos. Bueno. Y acá vamos a hablar específicamente de qué pasa con la persona con este modelo mental. Fíjense
los distintos escalones que presenta acá, ¿no? Cuando uno termina logrando un aprendizaje, ¿me siguen? ¿Qué significa esto? Nosotros acá, en esto que va a ser nuestra forma de aprendizaje, entran a jugar un montón de cosas. Porque les digo, cuando uno está levantando información para generar ¿qué? El diagnóstico, aparecen también distintos elementos que uno tiene que observar. Miren lo que plantea acá, es un ejemplo clásico, pero súper clásico, te lo googlean y obviamente si es un ejemplo clásico, en la explicación le voy a poner el ejemplo, porque lo van a arrastrar y va a aparecer el mismo ejemplo en todos lados. Porque es fácil de entender encima. Fíjense, ¿qué significa esto de las distintas ¿qué? Competencias o formas de trabajar que tenemos nosotros? Porque uno cuando habla de competencia, significa ¿qué cosa? Cómo va a ejecutar algo. Ya la competencia es más que conocimiento. No sé si soy claro. ¿Se entiende el concepto? Porque uno puede tener conocimiento, pero después, la destreza, hay una diferencia abismal. ¿Tienen en claro la diferencia entre conocimiento y destreza? ¿Tienen idea? ¿Conocimiento y destreza? ¿O habilidad también? No, prefiero, entonces se las digo, prefiero que me digan no o capaz que sí. A ver, habilidad me ponen ahí que uno de los chicos puso, no, voy a hacer la diferencia entre conocimiento barra destreza o habilidad, ¿está? Cuando uno habla específicamente de conocimiento, es netamente que mental. Les voy a dar un ejemplo que pienso que los va a ilustrar. Porque acá habla también del auto, a pesar de que le voy a dar ahora, les voy a dar uno de lo que es netamente conocimiento. Y después lo que es la destreza o habilidad. Supongamos este caso, nunca manejaste un auto, nunca, no este ejemplo, que este tiene otras cositas. Nunca manejaste un auto. Y yo te doy el manual del auto, te llevo adentro del auto, no te saco del garage, es decir, el auto está apagado, te digo prendelo, y me aprendiste que, es que ni lo sacaste a la calle, ¿eh? Estás únicamente que aprendiendo todo. Eso es conocimiento. ¿Qué significa? Vos ahí aprendés, incorporás qué es cada cosa, qué significa cuando movés la palanca en la guiñada, bueno, es esto. Es decir, ahí tenés el conocimiento. ¿Está? Ahora, vos con el conocimiento, ¿podés salir a manejar? A ver qué me ponen. Si vos solamente tenés conocimiento, ¿podés salir a manejar? Marcio, yo no te presto el auto, como bien dice. Pues si no es suficiente, pero sí. No, claro, y ponen no. Claro, ahí se corrigió Marcio. Claro, si vos podés tener conocimiento, está todo bien, ¿sabes? Las luces se prenden en la casa, etc. Pero no sacaste el auto ni del garage. ¿Está? Eso pasa a ser ¿qué cosa? La habilidad, como acá lo dice genéricamente, la destreza, la competencia. Es decir, vos sos una persona que, además de conocer, entre comillas, que sabes cómo hacer las cosas. Ahí está la diferencia entre los dos. En solamente conocimiento, que es un tema mental, y después tener que la habilidad. La habilidad es aplicar todo ese conocimiento. ¿Queda claro el concepto? No son iguales conocimiento que habilidad. ¿Está? Supongamos, por decir. Vos sabés cómo se hace, por ejemplo. Te dicen, che, vos sabés hacer una, por decir, vos sabés hacer una tortilla de papa. Y dice, no, pero te digo, lleva esto, lleva esto, lleva esto, lleva esto y lleva esto. Bárbaro. ¿Cocinaste alguna? ¿Diste vuelta alguna con la sartén? No, eso es conocimiento. ¿Y no qué? Habilidad. Te quiero ver dado vuelta qué, con la sartén qué, la tortilla. Se te puede desarmar toda. ¿O no? ¿Estamos en claro la diferencia entre las dos?
Bien, ahora vamos a chusmear lo que les puse en el tema acá de PNL. Fíjense, tienen 4 puntos, ¿no? Y tenemos, el mejor ejemplo, es que ya hasta ahora hay hambre, ¿no? Hay hambre hasta ahora, ahí sí, a las 8 de la noche ya empieza a activarse. Bueno, fíjense, tenemos desde los distintos tipos, entre comillas, ¿no? De incompetencias, que es vos no conoces el tema, a el tema que vos conocés. Por eso, en el último punto, fíjense, incompetencia inconsciente. No sabes cuál es el producto, desconoces, listo, vos no lo sabés, te replegás. Incompetencia consciente. Es el momento en que él, la persona, dice, ah, no, bueno, ahora sé qué es y trato. Y después están estos dos estadios, competencia consciente y competencia inconsciente. ¿Qué significa el último de ellos? Ahí viene que la persona logró que esa habilidad, que era lo que yo les decía, cuando vos ya tenés la habilidad incorporada, ahí habla el caso de manejar porque es el más sencillo de captar, vos ya tenés la habilidad y con un golpe de vista vos ya viste que el tablero. ¿Estás atento a qué? Al tráfico. Por eso te dicen, no te confíes con el celular porque a pesar de tener todo ese conjunto que tenés la habilidad, cuando vos bajás la vista a un celular, perdés segundos donde vos perdiste el panorama. Nadie piensa cuando va manejando y lo aprendiste y tenés la habilidad, cuando va primera, cuando ya lo haces de forma al escuchar el motor o estás atento, ya automáticamente cambias, haces los cambios de marcha. Ese sería el último. Ya lo tenés tan armado que sabés cómo ejecutar. Cuando vos tenés un médico que ha pasado por primero lo que son las guardias, las emergencias, todo, cuando le toca algo ya sabe qué hacer, ya lo aprendió. Lo cascotearon en la guardia de tal forma que el médico ya sabe qué hacer. ¿Se entiende? Ese sería el último, la competencia inconsciente. Vos el tema lo manejás, el tema lo sabés, entonces sabés cómo tenés que responder. ¿Se entiende? Es decir, esto involucra esto. Claro, Javi me dice, más que polifuncionales, vos tenés claro ese conocimiento y ya tenés un modelo mental. Ah, si pasa esto, tengo que hacer esto. Si pasa esto, es estímulo-respuesta, pero instantánea. No es que andás pensando, a ver, pero hago esto y después aquello. Hay momentos que no. Y vos tenés que tener claro cómo son las cosas. Ahí es cuando dicen, tal persona es que es un profesional. ¿Está? Entonces dice, ah, no, ¿por qué? Porque sabe que ante esa situación ya te lo hace, ¿se entiende? Esa es la característica. Queda claro más que polifuncional. ¿Se entendió el concepto? Es decir, vas de que son escalones. Vas desde lo conoces, empiezas a conocer, empiezas a tener conocimiento hasta que se dice básicamente que es una persona sabia. ¿Por qué? Porque lo que conoce lo aplica. Son modelos mentales que se van aprendiendo. ¿Eh? ¿Queda claro esto? Esto lo vamos a utilizar para levantar información. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una entrevista, una charla, insisto, ustedes al comienzo, cuando están haciendo documentación para organización de métodos, como charlamos el otro día, hacen muchas etapas aprendiendo, pero cuando vos llegues a esa oficina ya tenés un tiempo considerable, ya te das cuenta de cómo vienen las cosas. ¿Me explico? Cuando uno habla de levantar información, dicen, pero bueno, hay varios métodos, ¿cómo se hace? Bueno, el otro día también, cuando estaba tocando este tema en otra comisión, por otro tema, justo salió, me dijeron, no, Humberto, pero ¿cuántos métodos? Hay un montón de métodos para levantar información. Les traje acá, se los comenté el otro día a los chicos rápidos de sistemas. Le voy a mostrar, no lo vendo el libro es mío. 250 páginas que te dice cómo tenés que hacer los distintos métodos para levantar información. Solo para entrevistas. 250 páginas. ¿Cómo lo vas a hacer? Y te decís, caramba. Sí, estamos hablando solo de un tema, de entrevistas. ¿Está? ¿Cómo lo vas a hacer? Si vas a hacer cuestionario. Pasa que es súper abarcativo. Este libro es francés y editado en castellano en España. Me lo hice traer de afuera.
es un tema. No sé si soy claro. Es decir, cuando uno empieza a indagar, hay ciertas cositas que acá hay material, inclusive en castellano, que es muy finito conseguirlo. A veces hay libros que están afuera en castellano y acá no están. Y bueno, queda en cada uno después como si la profesión lo vas a usar o no, porque no le digo, che, cómprenlo porque ¿para qué se van a traer un libro de afuera si después siempre lo vas a usar? Depende de que estás en la empresa. Pero por lo menos para que ustedes les haga ruido y lo tengan presente. ¿Eh? Bueno, ¿quedó claro entonces lo de conocimiento y habilidad? ¿Quedó bien separadas las aguas? ¿Eh? Vamos a avanzar un poquitito. Esto tiene que ver con la programación neurolingüística. Bueno. Bueno, fíjense. Habla de que, cuando habla de la experiencia que subjetiva, ¿a qué se refiere? La experiencia de quién, de la persona, del sujeto, cómo se hace que ese tipo de conocimiento. Es decir, cuando uno está analizando un proceso, ventas, compra, tesorería, expedición, lo que quiera, uno tiene que observar determinadas cosas que, a pesar de ser ustedes en el futuro licenciados en administración, tienen que ver en finito determinados elementos que les permita comprender todo el proceso. Una es observar, otra es un cuestionario, otra es entrevistar a la gente, ¿está? Porque ustedes van a tener el modelo que les dio la universidad, que es el modelo estándar básico. Pero de ahí cada organización tiene que distintas formas. ¿Me explico? Así es como van a encontrarse con la realidad. Porque fíjense hoy el tema de ventas. Hoy la realidad nos desbordó. Lo que era antes una venta tradicional con un local a la calle, hoy son todas ventas electrónicas en muchos casos. Entonces vos tenés que tener otra logística para entregar. Desde el negocio capaz que tenías un mini mercado en la esquina de tu casa, que ahora dice, no, hacemos nosotros las entregas, mandame un WhatsApp y yo te lo preparo y te lo llevo. Un negocio chiquitito, estamos hablando. O un negocio grande. O no ha cambiado ese modelo. ¿Está? ¿Se entiende a lo que apunta? Es decir, esto, insisto, es el piso. De acá para arriba ustedes, en el futuro, determinar cómo van a aprovechar este tipo de herramientas. Fíjense de lo que habla acá. ¿Quedó claro? Fíjense, leyeron el último punto, ¿no? ¿Cómo anduvo esto? ¿Lo vienen siguiendo? ¿Vienen bien? Bueno, vamos a avanzar otro poquito. Esto básicamente es la gente que lo vino analizando. Esto es histórico más que nada, pero tiene que ver con que, ya pasó media hora. Me puse el cartel acá. Voy a cerrar acá. Esto tiene que ver más que nada con las personas que empezaron a trabajar en lo que era la programación neurolingüística. Pasa lo siguiente, dentro de los elementos típicos, que por eso dice la parte de programación, que es específicamente informática, y cómo esto afecta en lo que venimos haciendo, fíjense, le voy a dar dos casos que se aplican en el ámbito netamente computacional, que son lo que se llaman los ciclos o los bucles. En la parte informática existen cuando tienen que repetir un proceso que puede ser condicional o incondicional. Eso es genérico. Que también suceden en el cotidiano, para que se den cuenta la relación que hay entre el modelo mental que tal vez uno tiene y después cómo esto también se aplica en otros ámbitos. Como les decía, repetición incondicional y repetición ¿qué? Condicional, que hay un elemento que lo detiene. Si nosotros tenemos que hacer un proceso de compras, tenemos 30 proveedores. Y la empresa dice, tenés que solicitar la cotización a los 30 proveedores. Bueno, yo de forma incondicional estoy ¿qué? Llamando por teléfono ¿a quién? A nuestros 30 ¿qué? Proveedores, solicitándole los productos, cuánto nos salen, qué tiempo. Bueno, yo los llamo a los 30. Eso sería incondicional. Cuando directamente me dicen, tenés que llamar a todos, bueno, llamo a todos. A todo el grupo.
Ahora, ¿qué pasa si a ustedes que están en compras, el gerente dice, mira, tenés que llamar a los proveedores y el proveedor que el producto A, el producto que vos te solicitan, te lo puede entregar en menos de 48 horas y podemos negociar la forma de pago, tomá ese proveedor. Entonces, ¿vos qué haces? Empezás a llamar. Ojo, capaz que terminás llamando a todos porque ninguno cumple esa condición. Esa es una posibilidad. Pero vos empezás a llamar. Resulta que, pum, séptimo, octavo por ahí, ese proveedor cumple con esas características. Que te lo entrega en menos de 48 horas y tenés posibilidad de negociar cuándo se lo vas a qué, a pagar. Por lo tanto, cuando se generó que esa condición, ¿qué haces en realidad? Parás el ciclo de qué? De consultas. Esa fue la condición y detuviste. Entonces, eso se lo informás a quién? A tu gerente. Bueno, fíjense, estos dos elementos de repetición existen en el ámbito netamente informático. Sin embargo, en el campo real, que es el nuestro, existen. ¿Se entiende por qué se habla de programación neurolingüística? Hay distintos elementos que nosotros hacemos en el cotidiano y también se replican en el ámbito que netamente informático. Lo que pasa es que lo que es la computadora puede analizar que grandes volúmenes de información en corto tiempo. ¿Está? Fíjense el caso, si salimos un poquito de esto, ¿no? Netamente del área administrativa, los robots que se dedican a soldar en las plantas automotrices o a pintar, son un trabajo netamente manual. Pero ¿qué pasa? Era altamente tóxico, ya sea la soldadura, ¿está? O la pintura. Y después, ¿qué hicieron? Fueron modificando, aprender, y hasta que hoy el robot te hace toda la parte de soldadura, toda la parte de pintura, con mayor eficacia y eficiencia que si lo hicieran las personas. ¿Está? Más de uno me puede decir, bueno, Alberto, pero si robotizás todo, perdés fuente de trabajo. En realidad, sí, vos perdés las fuentes de ese trabajo, pero también aparecen nuevos trabajos. No sé si soy claro. Es decir, cuando uno habla de este tema, más de uno de los chicos me ha dicho, bueno, pero terminás perdiendo la fuente de trabajo. Depende cómo lo mires. Se han generado nuevos trabajos también. ¿Soy claro en esto? Más que nada, independientemente de esto, era mostrarles que hay elementos que nosotros trabajamos, hacemos, que vienen replicados de áreas técnicas. ¿Está? ¿Queda claro esto, chicos? Vamos a avanzar otro poquito. Bien. Y acá habla, todo me pone, sí, espero que me entiendan. Con respecto a esto, ¿no? Cuando hace que las características no psicológicas, si vamos al caso de la programación neurolingüística, ¿no? El tema es cómo nosotros lo podemos aplicar, desde el ámbito personal hasta lo que sería básicamente el ámbito laboral. ¿Qué significa esto de cómo lo aplicamos? Ejemplo, nosotros desde el ámbito personal, ¿qué significa? Depende de la organización donde estamos trabajando, vamos a tener cierto tipo de conducta que va a ser seguramente distinta a la que empleamos ¿dónde? En nuestra casa, con nuestros amigos, porque cambiamos el ámbito, cambiamos el entorno, entonces al cambiar el entorno cambiamos nuestra forma de ¿qué? De expresarnos o de relacionarnos con el resto, porque eso también va a suceder, ¿queda claro? Por eso acá que dice, en el segundo punto es un medio de autoconocimiento y evolución personal, ¿está? Depende dónde estás operando con tu entorno, también en muchos casos que tu modelo mental hace el cambio y directamente que, bueno, lo tengo que hacer de esta forma. No sé si soy claro. Ahora, esto sucede, esta gente se dedicó a analizar, con esa programación neurolingüística, cómo todas esas pequeñas cosas también afectan que cuando uno va a abordar, insisto, arriba de todo esto, para nosotros tenemos que pensar, ojo, nosotros como administradores, ante un dilema, ante un problema,
administrativos tenemos que mirar a cómo opera la gente. Entonces, busquemos herramientas que nos permitan entender esto. Esta es una de ellas. La otra directamente es, por ejemplo, toda documentación que se hace, cómo se hace el proceso. Pero bueno, una cosa es tener la documentación y otra cosa es tener la gente que realiza esa tarea. ¿Soy claro? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Voy a avanzar otro poquito. Bueno. Uy, me quedan 2 minutos. Acá, en el primer corte. Bueno, fíjense en esto. ¿Qué significa esto que estamos hablando? Porque dice, el sistema está fundamentado. Ojo, habla del sistema. ¿Un sistema qué es? Lo habrán visto conmigo o con otros colegas. Básicamente que es un conjunto de elementos que está relacionado y tiene un objetivo en común. Bueno, eso se aplica también ¿qué? A nuestras relaciones interpersonales. Capaz que no lo vemos, pero eso funciona así. Agarran un sociólogo y le va a decir eso. En sociología estudian que cómo nos movemos como individuos y como grupo social. Eso lo estudian los sociólogos. ¿Tá? Bueno, y fíjense, punto 2 dice, desarrollamos un acuerdo. Uy, para, yo recién miré, tenemos 1 minuto. Voy a hacer esto, chicos, porque me dice que tengo 1 minuto y medio. Si no, no me va a permitir grabar. Dejamos en esta diapositiva, ¿está? Yo lo que hago es salir del Zoom, grabo todo, así me va a permitir que después subírselo, y en 20 minutitos así, nos vemos todo de vuelta, ¿eh? Hacemos así, chicos, 8:30, nos estamos viendo, ¿eh? Dale, porque si no, ya me queda 1 minutito acá, y no quiero que nos deje afuera, así lo puedo grabar bien y después nos vemos, ¿eh? Y si toman un cafecito, un jugo, una pizza, una porción de pizza, ¿eh? Dejamos ahí. Después lo veo.